Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy trataremos el tema 12, la importancia de testificar. El pasaje devocional lo encontramos en Hechos capítulo 9, de los versículos 20 al 22. Este pasaje se refiere a Saulo. Dice la palabra de Dios: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Del pasaje devocional que hemos leído, encontramos esta verdad bíblica. Saulo, quien había perseguido encarnizadamente a los cristianos, después de su conversión proclamó abierta y denodadamente que Cristo era el Hijo de Dios. La verdad bíblica que debemos aplicar a nuestra vida es que una vez que hemos experimentado el gozo de la salvación, que por la gracia y el poder de Dios hemos recibido, nuestro anhelo es testificar de Jesucristo. Objetivos. De conocimiento, conoceremos la importancia de testificar de Jesucristo. De aplicación, comprenderemos que testificar de Jesucristo es un mandato de Dios y una responsabilidad de nosotros. Introducción. Solo es cuestión de salir a la calle para darse cuenta de tantas personas de todas las edades que necesitan conocer a Cristo para que tengan vida eterna. Mateo en su capítulo 9, versículo 36, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero también es cuestión de ver en nuestra congregación la indiferencia de tantos hermanos para predicar a otros el mensaje de salvación. El mundo necesita de creyentes cuyos corazones Dios ha tocado para ser testigos de Cristo. Contenido bíblico. 1. ¿Qué significa testificar? A. La palabra testificar significa declarar con seguridad y verdad una cosa que nos consta, que somos testigos, que la hemos vivido. De esta manera, el creyente declara que en Cristo hay salvación. El compartir con otros este mensaje es evangelizar, palabra que proviene de evangelio, que significa buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo nació, murió y resucitó para que todos los hombres puedan ser salvos. Hablar del Evangelio es predicar a Jesucristo. Así lo hicieron los primeros cristianos, como lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 5, que dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y en Hechos capítulo 9, versículo 20, refiriéndose a Saulo, leemos: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Asimismo, en 2 Corintios 4, versículo 5, leemos: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús. B. Evangelismo personal es la obra que lleva a cabo un creyente al mostrar a una persona, 1. Su necesidad como pecador de la salvación provista por Dios. 2. Que Cristo, el Hijo de Dios, es el Salvador que necesita. 3. Que Cristo le ama y por eso murió por él. 4. Que se arrepienta y acepte a Cristo como su Señor y Salvador personal. 2. ¿Por qué debemos testificar? Porque el Señor Jesús así lo ordena. Así lo vemos en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios ha provisto la salvación a través de su Hijo. Así lo enseña Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea que proclamemos que Él es el Salvador y que quiere que todos sean salvos. Así lo enseña la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús ama tanto a las almas que dio su vida por ellas. Así lo enseña la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor quiere que contemos cuán grandes cosas ha hecho con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo así le dijo al endemoniado gadareno una vez que expulsó a los demonios. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lucas capítulo 8, versículo 39. Testificar de Cristo es responsabilidad de cada creyente. Así lo enseña Proverbios 24 o del 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 6 leemos, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya.
Amamos a nuestro prójimo. Dice Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las almas pueden estar eternamente en el cielo o en el lago de fuego, como lo enseña Marcos capítulo 9 del 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así también lo enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28, diciendo: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en la historia del rico y Lázaro, que nuestro Señor Jesucristo narra en Lucas capítulo 16, del 19 al 31. El tiempo es corto, ya sea porque el Señor nos llame a su presencia o porque venga pronto. No dejemos pasar la oportunidad de servir a Dios. No lleguemos al cielo con las manos vacías sin haber ganado almas para Cristo. ¿Cómo podemos testificar? La mejor forma de hacerlo es a través de nuestro testimonio personal, el cual es el relato de la experiencia que uno mismo tiene de la gracia salvadora de Dios. Este testimonio en las manos de Dios es poderoso instrumento evangelístico cuando los hechos son relatados y presentados claramente. También lo podemos hacer por medio de un folleto que contenga los puntos básicos del plan de salvación. Al presentar el mensaje de salvación, es importante hacer la invitación a la persona para que reciba a Cristo en ese momento a través de una oración. Texto áureo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, primera parte. Aplicación. Ahora que hemos conocido la importancia de testificar de Jesucristo para que otros vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, y sabiendo que es un mandato de nuestro Señor y una obligación de nosotros, ¿estamos dispuestos a obedecerle y aceptar nuestra responsabilidad? ¿Declararemos las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué haremos? Conclusión. Nuestro Señor Jesucristo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8.